disponible el tráiler del episodio 54 de Baar. En él, tras revelarse todos los secretos, Baar escucha a su corazón y le dice a Uras que es hora de irse de casa. Uras, al salir con una maleta en la mano, descubre que el puente de confianza que ha construido está destrozado y acorralado. En sus últimos esfuerzos intenta contactar con Seren, pero la ira de Seren persiste. Mientras estos acontecimientos desatan una tormenta en el hogar que Baar y su familia han construido con amor incondicional, todos los miembros de la familia se enfrentan a las consecuencias. Análisis del tráiler del episodio 54 de Baar, una mujer nacida al borde de la destrucción. La historia de Baar ha girado durante mucho tiempo en torno al viaje de una mujer para encontrarse a sí misma. El tráiler del episodio 54 marca la culminación de este viaje. Baar ya no es solo madre, esposa o doctora, es una mujer que escucha su propia voz y define sus propios límites. Y todo lo que ha vivido hasta este punto la ha destruido y reconstruido a la vez. El tráiler es un símbolo de esta misma transformación. En episodios anteriores, Baar se había dado cuenta de los errores de quienes la rodeaban, de sus secretos ocultos y de sus silencios, uno a uno. Su relación con Uras ya se encontraba en un delicado equilibrio. Los errores pasados de Uras habían erosionado lentamente la confianza de Baar. Baar intentó perdonarlo cada vez, creyendo que el amor y la paciencia eran lo que mantenía unida a una familia. Pero los enfrentamientos del episodio 53 la llevaron a un punto en el que se encontró en conflicto con su propia paz interior. La revelación de todo fue el fin no solo de un matrimonio, sino también de la vida de Baar vivida en silencio. Las palabras que Baar le dijo a Uras en el tráiler del episodio 54, "Es hora de irse", son la culminación natural de este largo proceso interior. Esta decisión no es repentina, es una expresión de coraje acumulado. Baar ya no está impulsada por el instinto de supervivencia, sino por el deseo de reparar su propia identidad. Esta escena marca el punto de inflexión más drástico en el desarrollo de su personaje desde el comienzo de la serie. En cuanto a Uras, su caída es igualmente dramática. Desde los primeros episodios, Uras fue retratado como un personaje fuerte pero emocionalmente complejo. Su amor por Baar a menudo se veía destrozado por sus propias debilidades y mentiras. El mayor error de Uras fue intentar vivir el amor con equilibrio, no con honestidad. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, esta inestabilidad lo arrastró a un torbellino. Tras perder por completo la confianza de Baar, especialmente en los dos últimos episodios, Uras se volvió vulnerable tanto ante su familia como ante su propia conciencia. En el tráiler, Uras, al salir de la casa de Baar con su maleta en la mano, no solo es desalojado de una casa, sino de su pasado. Esa escena representa una devastación que contrasta con el tema del hogar, establecido en los episodios 50 y 51. Uras fue una vez el hombre capaz de proteger la calidez de ese hogar y el amor de esos niños. Ahora, todo lo que construyó sobre esa confianza ha sido destruido. Para Baar, el no representa más que arrepentimiento. El papel de Seren en este proceso se describe breve pero contundentemente en el tráiler. En los episodios 52 y 53, Seren se recuperaba física y psicológicamente del accidente. Sin embargo, la actitud anterior de Uras hacia ella y la aceptación silenciosa de Baar solo habían profundizado la ira que había acumulado en su interior. Ahora, Uras, con una última esperanza, quiere acercarse a ella. Pero no hay perdón en los ojos de Seren. Su reacción hacia Uras no es solo un resentimiento personal, es un eco de las emociones que Baar ha reprimido durante años. Seren, en cierto sentido, representa la Baar más joven, pura, creyente, pero en última instancia herida. Los pequeños pero impactantes detalles sobre el resto de la familia también son impactantes en el tráiler. La madre de Baar es una testigo silenciosa en el centro de todo. Ve cuánto lucha su hija, pero esta vez no interviene. Porque Baar debe tomar su propia decisión. La incertidumbre en los rostros de los niños nos recuerda que esta devastación no solo afecta a dos adultos, sino a toda una unidad. La paz familiar se derrumba como un castillo de naipes. En los primeros episodios el concepto de sanación se presentaba a través de la profesión de Baar, era médica y curaba a otros. Pero en el episodio 54, la historia da un giro, Baar ahora está sanando su propia alma. Esta es una culminación notable del desarrollo de su personaje. Uras sigue siendo el único caso que Baar no puede sanar, porque a veces no podemos salvar a quienes más amamos.
Este tráiler revela claramente el conflicto fundamental en el centro de la serie, el equilibrio entre el amor y la libertad. Bahar ya no vive para mantener unida a su familia, sino para crearse a sí misma. Por lo tanto, cerrarle la puerta a Uras es menos una separación que un momento de transformación. El tráiler del episodio 54 nos muestra que ningún personaje de la serie permanecerá igual. La decisión de Bahar cambiará no solo su propia vida, sino también la trayectoria de quienes la rodean. Uras se enfrentará al arrepentimiento, Seren cuestionará el rumbo de su ira, la familia se redefinirá. Ese silencio en el fotograma final. Ese mismo silencio encapsula el espíritu de esta serie. Bahar ya no es solo un nombre sino una estación, el símbolo de una mujer que ha emergido del invierno, soportado el frío, pero lista para florecer de nuevo. En resumen, el tráiler del episodio 54 no es el tráiler de un final, sino del renacimiento de Bahar. Él susurra al público. Algunas puertas se cierran porque es hora de salir a respirar, no de quedarse en esa casa.